Los encantos de Parler. Los encantos de ¿Parler? Parler. Sí, Parler. Porque Sí, conversar Parler. siempre ha tenido Porque su conversar encanto. siempre ha Un tenido su podcast de encanto. actualidad, Un arte, podcast de cine, actualidad, música y arte, variedad. cine, Pero sobre todo, música y un variedad. podcast de la vida. Pero sobre todo, A Parler, un podcast comenzamos. de la vida. A Parler. A Parler. Comenzamos. Este es un episodio especial de Día de Muertos, Los Encantos de Parler. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que vamos a leer una serie de relatos tenebrosos conmemorando el Día de Muertos y Halloween en estas fechas. Esperamos que les gusten mucho. Voy a empezar la lectura de un par de textos muy pequeñitos de un autor mexicano muy vigente que es el maestro Agustín Cadena. Agustín Cadena estudió letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras, donde es actualmente profesor. Yo tuve la fortuna de tenerlo como profesor en algunas materias. Y es un maravilloso escritor, además de ser un escritor muy prolífico. Él tiene ya ahorita publicados, no sé, aproximadamente unos 15, 16 libros, que yo sepa, y otros en colaboraciones también. Y bueno, les empiezo a leer, son dos textitos cortos, y el primero se llama Mañana o Tarde. Ahí está, como muchos otros días, parada en medio de la calle peatonal. Supongo que vive en algún departamento de uno de esos ruinosos edificios del centro histórico. Me es difícil calcularle la edad, será entre 70 y 80 años. La primera vez que me habló, pensé que iba a pedirme dinero, pero no tenía el aspecto de alguien que necesita limosna para vivir. En su cara no había ni hambre ni malicia, había desconcierto, asombro, una angustia sedimentada, asumida. Me pidió perdón por molestarme. Solo quería saber, me dijo, si era de mañana o de tarde. Son las 6:30 de la tarde, le respondí. Después de eso, la he visto otras veces en la misma situación, esperando que algún transeúnte se detenga y le diga si es de mañana o de tarde. Pero no he visto que nadie lo haga. ¿Será que solo yo puedo verla? Me da miedo que un día me diga, perdone usted, solo quería saber si ya estamos en 1914 o todavía es 1913. El segundo texto, también muy cortito, de este mismo autor, se llama Invernaderos. Cuando visito una ciudad para mí nueva, una de mis prioridades es ir a algún jardín botánico. Y dentro del jardín botánico, lo que más me gusta son los invernaderos. He visto muchos, algunos muy antiguos, grávidos de historia. Un jardín exterior es un espacio diurno, luminoso, sano. Los invernaderos, en cambio, entrañan una referencia a la noche y una referencia a la muerte, aunque todo en ellos esté vivo. Será por tantos venenos que guardan. Será porque en ellos se aparecen los fantasmas de la selva. Un embrujo muy fuerte ejercen en mí esos espacios de luz sofocada, de sombras languidecientes, de lubricadas floraciones y eróticas fantasmagorías. Ni siquiera en las selvas verdaderas se concentra tanto ese olor a la materia orgánica en incesante actividad. Imagino que al descender al subsuelo, esas raíces abrazan hermosos cadáveres humanos. De ahí se nutre tanta vida. De ahí el color de las flores, el perfume que atrae los insectos hacia su obscena muerte, el susurro de adolescentes muertas que puede oírse cuando hay silencio. Cuando los humanos dejemos de existir, las ciudades se convertirán en colmenas, los templos engendrarán enredaderas y los palacios se llenarán de hongos y helechos. En cada cementerio, estoy seguro, brotará un invernadero. Y ahí terminamos con Agustín Cadena. Y ahora Recuerden que estamos en Los Encantos de Parler, en YouTube, en
Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @losencantosdeparler. Y bueno, creo que una de las cosas que más pueden propiciar la escritura de cuentos de terror es la muerte. Entonces ahora vamos a leer un cuentito que tenga que ver con la muerte. La muerte ha sido desde siempre uno de los mayores misterios de la humanidad, y por eso muchísimos relatos de terror de todos los tiempos giran en torno a este fenómeno tan natural como desconocido, y a todas sus posibles causas y consecuencias. La muerte en los relatos de terror nos trae fantasmas, muertos vivientes, vampiros y demás personajes del más allá que vuelven para alterar la vida cotidiana de sus protagonistas. Cementerios, morgues, tumbas son escenarios tan habituales de las historias de miedo como las muertes violentas, que son un tema recurrente y fascinante para muchos autores. Vamos a empezar a leer ahora un cuento que se llama La mano, de Maupassant. Empezamos. La mano. La gente se amontonaba en torno al señor Bermuti, juez de instrucción, que fumaba paciente su pipa mientras atendía a las preguntas. El misterioso caso del asesinato en Saint-Cloud despertaba gran interés en París. Debo decir, damas y caballeros, que no vamos a resolver este caso de buenas a primeras, aseguró el juez. ¿Quiere decir que ha sido provocado por causas sobrenaturales? El juez sonrió con tranquilidad. Digo que estamos ante un crimen tan bien planificado que el misterio que lo rodea no permite entender las causas que lo han provocado. Y acto seguido se adelantó a las preguntas de los más curiosos. Creo que nunca sabremos nada. Solo es la primera vez que ocurre algo así. Yo mismo llevé un caso tan misterioso como este y que sigue sin resolverse. ¡Oh, cuéntenoslo! El juez de instrucción accedió, adoptando el papel de cronista. Fue una vez hace muchos años, cuando estuve destinado en Ajaccio, Córcega, una pequeña ciudad costera rodeada de bosques en la isla. La mayoría de los casos eran venganzas entre clanes y familias. Una vez me llegó el rumor de que un inglés había alquilado en Ajaccio una casa por unos cuantos años. Se dijo que era un tipo raro, que siempre estaba encerrado en casa excepto para salir a pescar y a cazar, y para practicar el tiro con pistola y carabina. Se había traído con él a un criado francés. Su nombre era Sir John Rowell, y me intrigó desde el principio. Pero decidí investigarlo por mi cuenta, aunque no había hecho nada sospechoso. Con esa idea salí a cazar algunas veces cerca de su finca. La tercera vez que fui, tuve la suerte de matar una perdiz casi en sus narices y forcé así un encuentro con él. Aceptó con cortesía que yo le obsequiara con la perdiz y me compensó invitándome a su casa a tomar una cerveza. Tras invitarme a entrar, me mostró la casa. El salón estaba tapizado de seda negra con bordados dorados. Me pareció muy amable y educado. Él me contestó y me contó sus viajes, sus hazañas en África, Asia y 1000 rincones del mundo, en francés, pero con fuerte acento inglés. Me relató detalles de la caza de los animales más fieros. Hasta casé al más fiero de todos, el hombre, añadió sin más explicaciones. En medio de la conversación me fijé un detalle de la decoración del salón. Sobre un óvalo de terciopelo había expuesta una mano. Le pregunté por ella y me explicó que era la mano del peor enemigo que había tenido. Me acerqué y comprobé con repulsión que era la mano despellejada de un ser humano. La piel le había sido meticulosamente arrancada y los tendones sujetaban
los dedos de la carne reseca y ennegrecida. Un brazalete de metal le sujetaba la muñeca y la anclaba al cuadro. No, volvimos a ver varias veces, pero después dejé de visitarle. Así pasó un año y en ese tiempo no tuve noticias de aquel curioso personaje, hasta que una madrugada mi sirviente me despertó con la noticia de que Sir Rowell había sido asesinado aquella misma noche en su casa. Llegué allí antes de que nadie hubiese tocado nada. Sir Rowell había sido estrangulado. Su rostro, amoratado, aún expresaba horror, y su camisa estaba desgarrada. La lucha con el asesino debió ser estremecedora. Después, cuando el médico inspeccionó el cadáver, constató algo sorprendente. Tenía 5 puntos de sangre en el cuello, 5 agujeros profundos. Parece que lo haya estrangulado un esqueleto, comentó. No hay huellas. El dato me aterró y en un acto reflejo busqué en la pared de la mano despellejada. No estaba. El brazalete de la muñeca colgaba de la pared del salón como si perteneciera a un preso que se hubiera fugado de su prisión. Entonces me acerqué al muerto y encontré en su boca un dedo, medio podrido, de carne reseca. Con sus dientes, el inglés había cortado el dedo índice de la mano asesina. La declaración del criado fue esta. Hacía unos meses que el señor Sir Rowell estaba muy furioso. Había recibido muchas cartas. Se acostaba muy tarde todas las noches y se encerraba en su cuarto con muchas precauciones. A veces lo había sorprendido dándole latigazos a la mano que estaba expuesta en el comedor. Siempre tenía armas muy cerca de él, como si temiera que le fuera a pasar algo. A los pocos días, los funcionarios hicieron un nuevo hallazgo. Me trajeron una mano reseca que habían encontrado encima de la tumba de Sir Rowell. Le faltaba el dedo índice. Y así la historia, señores. No les puedo contar más. Cuando el juez terminó el relato, algunas damas, asustadas, tenían el miedo dibujado en la cara, pero seguían deseosas de detalles. No nos deje así, señor juez. Tiene que haber una explicación. Pero el hombre, sin dejar de sonreír, respondió. Ya les dije al inicio que fue un caso que nunca se resolvió. ¿Qué tal la mano? La mano pachona. La mano pachona. Pues ahora nos vamos a otro de los motivos para la escritura de este tipo de cuentos, que puede ser la enfermedad y la locura. Es otro de los motivos que pueden causar terror, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos vamos para allá. Los trastornos del cuerpo y de la mente son otra fuente de misterio y han inspirado un gran número de relatos de terror. De hecho, muchos de los autores clásicos se han visto afectados por enfermedades físicas y o mentales que les han llevado a escribir sobre el tema. También están las torturas crueles y terribles. Las leyendas e historias sobre la Inquisición perturban a muchos escritores, que tratan de recrearlas en escalofriantes cuentos que intranquilizan hasta el final. Pasamos a este cuento que se llama La tortura de la esperanza, de Villiers de L'Isle-Adam. Pedro Arbués de Espila, sexto prior de los dominios de Segovia y tercer gran inquisidor de España, juez de la Iglesia Católica que durante los siglos XV al XVII juzgaba y castigaba los delitos contra la fe, caminaba por los corredores subterráneos, seguido de un fraile que le alumbraba con un farol. Cuando la cerradura de la celda chirrió, entraron en un lugar pestilente, con el suelo cubierto de paja. Las paredes estaban salpicadas de sangre reseca y unas grandes anillas de hierro anclaban a los muros. Era la prueba de que se trataba de una cámara de tortura. Sobre la paja gemía en un rincón un prisionero casi desnudo, con el cuerpo marcado por incontables heridas, todavía abiertas. Era Rabbi Aser Abarnel, un judío aragón acusado por la iglesia de usura y falta de piedad con los pobres. Durante más de un año lo habían torturado todos y cada uno de los días.
pero no había renegado de su fe. La lealtad a su Dios y a sus antepasados eran demasiado firmes. El inquisidor se acercó lentamente a él, con los ojos llorosos, y le susurró al oído: Hijo mío, tu sufrimiento ya ha sido suficiente. Nuestra dedicación no puede ir más allá. Mañana temprano serás llevado a la hoguera en un último esfuerzo purificador para que Dios pueda juzgar tu alma. Arderás junto a otros condenados, pero tú no estarás en primera línea. Así el fuego te abrazará poco a poco y tendrás tiempo de entregarte al Dios verdadero en el último instante. Mandaron a los guardias desencadenar al prisionero y el inquisidor abrazó con verdadero amor al judío. Tras este gesto de piedad, Pedro Arbués de Espila abandonó la celda y el fraile le siguió, cerrando de nuevo la puerta de hierro que apartaba a Rabbi de la vida. Desfallecido, se quedó mirando la puerta. La próxima vez que se abriera sería para que su cuerpo fuera abrasado por el fuego. Estaba pensando esto cuando un repentino destello de esperanza lo iluminó. La imagen de un diminuto rayo de luz que se escurría entre la puerta y la pared le hizo creer que estaba delirando. ¿Qué podía ser? Un incomprensible error del fraile le había hecho dejar la puerta entreabierta. Con sus últimas fuerzas, y dudando si se había vuelto loco o no, se arrastró por el suelo hasta que pudo estirar la mano y mover el pesado hierro. Sentía el dolor punzante de las heridas a cada movimiento, pero avanzó apretando los labios hasta poder mirar afuera. Nadie. Su fe le estaba dando una oportunidad. Como un reptil llegó hasta la pared de enfrente. Se encontraba en un pasillo débilmente iluminado de punta a punta. Al fondo, un enorme portón cerraba el corredor. Tirando de su cuerpo con las últimas energías de sus brazos, logró avanzar unos metros hacia el portón, hasta que el ruido de unos pasos lo hizo detenerse. La sombra de dos inquisidores que conversaban se acercaba, y tuvo que hacer con su cuerpo un ovillo. Cuando estaban a su altura, los pasos cesaron y Rabbi tuvo la certeza de que todo había terminado. El miedo le hizo temblar a pesar de sus esfuerzos y notó que perdía la cabeza. Además, la vista se le empezó a nublar. Los dos inquisidores no dejaron de hablar, y cuando uno de los dos se quedó mirando hacia donde él estaba, pareció no verle, y finalmente desvió la mirada. Sin dejar de hablar, continuaron el camino y desaparecieron por otro corredor. Rabbi pensó que ya estaba muerto, que quizás no lo vieron porque todo era confusión de su mente, pero el cosquilleo de la esperanza y el deseo de poner fin a su presidio le dieron fuerza para seguir. ¡Vamos! Sus brazos y rodillas se volvieron a poner en funcionamiento. Arrastró su cuerpo decrépito por los últimos metros que faltaban para alcanzar el portón. Al llegar, lo empujó y éste cedió. No había cerradura. Una inmensa y deslumbrante luz le dio la bienvenida. Sacando medio cuerpo, entreabrió los ojos, casi ciegos por el sol, y vio el horizonte. Afuera le aguardaban los campos, el verde de las montañas a las que huiría. Pudo despegar los labios por primera vez en mucho tiempo y balbuceó sin saliva: ¡Aleluya!, al tiempo que abría los brazos para agradecer al cielo su salvación. En aquellos instantes el judío imaginó que su gesto era correspondido por el de una sombra, y creyó sentir como un abrazo lo apretaba contra su pecho paternalmente. Una figura desde arriba lo miraba con piedad. ¡Cielos! Estaba abrazando al inquisidor. El venerable Pedro Arbués de Espila lo observaba con ternura, y Rabbi comprendió en un instante que todo había formado parte de la última tortura, la tortura de la esperanza. Fuerte, ¿no? Cámara. Y ahora nos vamos al último cuento. Que si estuvo manchado o no. Manchado. Es una tortura psicológica bien cañona. Sí. Hasta crees que te vas a Hasta salvar. crees. Recuerden que estamos en Los Encantos de Parler en YouTube y en @Los Encantos de Parler en Facebook e Instagram. Y nos vamos con el último relato en esta ocasión, con el último motivo que puede causar que puede ser detonante para este tipo de historias, y es el mal. El mal es un concepto abstracto que se materializa o se hace realidad en todo tipo de seres y entes que solo viven para dañar y aterrorizar a las personas. El mal tiene un protagonista fundamental que nunca debemos olvidar: el diablo. Infinitas representaciones han hecho de este ser el más temible de todos, pero hay quien sigue pactando con él sin tener en cuenta las terribles consecuencias.
desde monstruos asquerosos o animales maléficos hasta hombres transformados en bestias, pueden ser encarnaciones de una misma realidad, la maldad y su deseo de destruir. Además, puede haber lugares que se ven afectados por el mal y se convierten en sitios malditos, donde todo puede ocurrir. Algunas veces los ruidos y los fenómenos extraños que se producen en una casa son debidos a alguna causa real, pero otras veces no. Y nos vamos con un cuento que se llama La chica de la fotografía. La verdad es que lo encontré por ahí y no sé el autor, parece que es anónimo. Así que Gaby, haznos el honor. La chica de la fotografía. Tommy era un joven apuesto, tenía una familia unida y en sus estudios era el alumno promedio. No tenía nada de lo que pudiera quejarse. Su único mal era su curiosidad. Si descubría algo, él debía investigar su origen. Una tarde se encontraba en su colegio presentando un examen importante. Estaba cerca de la ventana y su curiosa vista encontró algo que le llamó la atención en el jardín de su escuela. En su mente se dijo que iría hasta allí en cuanto terminara su prueba y así lo hizo. Pasó por el sitio y tomó una fotografía que descansaba en el césped. La observó con detenimiento y quedó cautivado con lo que veía. En la foto observaba a una bella chica. Tenía un vestido rojo con puntos blancos y tacones a juego con su vestimenta elegante. Ella miraba a la cámara, pero su mano indicaba el número 2, como si estuviera contando. Intrigado, le preguntó a otro estudiante que veía si reconocían a la chica y dónde podía encontrarla, pero nadie tenía idea de quién se trataba. Ignoraban su existencia, era desconocida, incluso para su hermana y su madre. Decepcionado por no encontrar nada, se fue a dormir. Intentaba dormir, pero las sombras y ruidos extraños no dejaban de escucharse. Había una sombra. Aparentemente era de una mujer, y él enseguida pensó que se trataba de la chica. Así que rápidamente salió de su habitación y posteriormente de la casa con la foto en sus manos. Siguió aquella curiosa sombra, pero él no esperaba que justo fuera a cruzar la calle un auto saliera de la nada y lo arrollara. Tommy falleció al instante. Jamás soltó aquella fotografía. El conductor, alarmado y choqueado por lo que acababa de ocurrir, salió del auto para ver si el joven estaba vivo. Pero además de encontrarse con un cuerpo sin vida, vio lo que él tenía en sus manos. Era la foto. Estaba la misma chica, pero su mano ya no indicaba el número 2, sino el número 3. ¡Uy! Les dio miedo. Sí nos dio medio. Pues bueno, muchas gracias. Esperamos que les hayan gustado estas narraciones. Agradecemos la presencia de Pepe Manso en su lectura. Y como siempre, Gaby Vilchis, Luis Arroyo y María Esta García. Muchas gracias. Gracias. Chao. Asústense mucho, por favor. Bye. Gracias por metichear en nuestro café de hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes como @losencantos_de_parler. Este es un episodio especial de Día de Muertos. Sí. Escúchenlo de preferencia en la noche. Comenzamos. Acompañados de su osito de peluche. ¿Qué tiene escondido un puñal? Está bien.